Meredith Holland se quedó dormida en el vagón, fila 28, en el tren nocturno que salió de Providence a las 7:40. 7 años de turnos de noche le habían enseñado a apoyar la cabeza en cualquier lado y quedarse dormida en minutos. Era lo único que le quedaba de su profesión, después de que le quitaran su licencia de enfermera, le quitaran su apartamento, y le quitaran el buen nombre que le había costado 7 años construir. En el bolsillo interior llevaba $3,400. A sus pies, una maleta armada con prisa. No sabía a dónde iba. Solo sabía que ya no quedaba nada en Providence por lo cual quedarse. Despertó con la sensación de una mano contra su mejilla. Señorita Holland. Meredith Holland. Una voz de hombre, grave, sin apuro, completamente desconocida. Las luces del vagón estaban tenues. Debajo de ella había cuero suave. Sobre sus piernas, una manta de lana que ella estaba segura que el ferrocarril no proveía, y el aire llevaba un aroma a cedro. Ya no estaba en su propio asiento. El hombre estaba sentado frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas, paciente como alguien que llevaba mucho rato ahí sentado. No tendría más de 35 años, abrigo oscuro, una cicatriz delgada corriendo por el costado izquierdo de la mandíbula. Meredith se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. No le había dado su nombre a una sola persona en ese tren. ¿Quién es usted? Dijo. ¿Por qué estoy aquí? Él no respondió ninguna de las dos preguntas. Solo miró su reloj. Compró su boleto a las 7:13 de esta noche, dijo. Este vagón se acopló al tren a las 7:20. Meredith hizo la cuenta. 7 minutos. Nadie prepara un vagón privado en 7 minutos, señorita Holland. Él levantó la vista, y por primera vez ella se encontró con sus ojos directamente, gris pálido, tranquilos, sin rastro de la incomodidad de un hombre haciendo algo indebido. Lo que significa que yo sabía que usted iba a huir antes de que usted misma lo supiera. Los ojos de ella fueron hacia la puerta del vagón, cerrada más allá de la ventana. La oscuridad de Nueva Inglaterra pasaba de largo sin una sola luz. Llegamos a la estación en 30 minutos, continuó él, con un tono tan parejo como si estuviera hablando del clima. El auto está esperando. La llevarán a mi casa en Newport. Tendrá su propia habitación. Todo lo que necesita ya está ahí. Usted no tiene ningún derecho a... Y mañana, dijo él, será mi esposa. La ceremonia se organizó para el martes. Meredith se rió. Un sonido seco y corto, el ruido que hace una persona cuando el cerebro rechaza lo que los oídos acaban de escuchar. Se equivocó de mujer. No. El hombre se inclinó hacia adelante, y por primera vez, algo asomó levemente en su voz. No era hambre, no era enojo, sino algo que a ella la heló más de lo que cualquiera de esas dos cosas habría podido hacer. Yo no cometo ese tipo de error. Usted fue amable con alguien de mi familia en un momento en que nadie se lo exigía. Meredith lo miró fijamente. 7 años en el piso de cuidados paliativos, 423 personas. Había sostenido esa cantidad de manos durante sus últimas horas, y recordaba casi cada rostro. Pero el rostro que tenía frente a ella jamás lo había visto en su vida. Algunas puertas se cierran en 7 minutos y toman toda una vida en volver a abrirse. ¿Quién? Dijo Meredith. Usted acaba de decir que fui amable con alguien de su familia. ¿Quién? El hombre no respondió. Se inclinó hacia la mesita entre ellos, sirvió agua de una jarra de cristal en un vaso, y lo empujó hacia ella. El movimiento fue tan pausado que le dieron ganas de gritar. Me llamo August Rain, dijo. Debería beber un poco de agua. No ha tomado nada desde esta tarde. Meredith no tocó el vaso. Se quedó completamente quieta, contando sus respiraciones como le había enseñado a contar a cientos de pacientes, buscando en su memoria un rostro que coincidiera con el que tenía enfrente. No había ninguno. No lo conozco. No. Entonces se equivocó de casa, de persona, de tren. Escuchó su propia voz elevarse y lo odió. Soy una enfermera desempleada con $3,400 en el bolsillo. No tengo nada que usted pudiera querer. August Rain la observó largo rato. Luego dijo, con esa misma voz pareja.
Colin Vance. Meredith se puso rígida. El 20 de marzo, él presentó un reporte sobre medicación controlada desaparecida de su unidad. Su nombre estaba en ese reporte. 3 semanas después, la Junta suspendió su licencia mientras duraba la investigación. Él no miró un solo papel. Lo recitó de memoria. El 11 de abril, usted fue a la estación de policía del Distrito 4 en Providence y reportó lo que sucedió en el departamento del tercer piso de la calle Vikenden. Se abrió un archivo, se numeró, y se cerró 9 días después por falta de fundamento suficiente. 2 costillas, lado derecho. Dentro del vagón no quedaba más que el sonido de las ruedas de hierro golpeando las juntas de las vías. Meredith podía escuchar la sangre moviéndose en sus oídos. Solo 3 personas sabían lo que había pasado en la calle Vikenden, ella, Colin, y Nell Ashwood, que se había quedado con ella en la sala de emergencias esa noche y no le había dicho una palabra a nadie en 4 meses. 3 personas. No existía una cuarta persona en el mundo que supiera si había sido el lado derecho o el izquierdo. ¿De dónde sacó esa información? Preguntó. Su voz se había vuelto áspera. ¿De verdad quiere saberlo? ¿De dónde la sacó? Usted no quiere saberlo, dijo August. Usted quiere que yo responda para poder seguir diciéndose a sí misma que esto es algún tipo de error. Pero no lo es, señorita Holland. Y usted lo ha sabido desde el momento en que dije su nombre. Meredith se puso de pie de un salto. Se movió más rápido que el pensamiento, impulsada por 7 años de instinto de pasillos hospitalarios a las 3 de la madrugada, cuando un paciente se arrancaba el tubo de respiración y había que reaccionar antes de que el miedo tuviera tiempo de llegar. Se lanzó hacia la puerta del vagón. Su mano se cerró alrededor de la manija. La puerta no se movió. Entonces una mano se cerró alrededor de su muñeca. Sin tirón, sin torsión, sin jalón. Simplemente se cerró, firme y segura, como una cerradura encajando en su lugar. Meredith se dio vuelta y encontró a August Rain de pie justo detrás de ella, lo bastante cerca como para oler el cedro, y no lo había escuchado levantarse de su asiento. Suélteme. Se está lastimando usted misma, dijo él. Yo no. Tenía razón. Ella estaba luchando contra su agarre, y el dolor que sentía estaba en su propia muñeca, no en la mano de él. Él ni siquiera apretó los dedos. Voy a gritar. Adelante. Él la soltó, dio un paso atrás, y de algún modo eso la asustó más que ser sujetada. Este vagón no está conectado a ningún otro vagón, señorita Holland. El conductor no pasará por aquí. El jefe de tren autorizó este vagón a las 7:20, y no hará más preguntas. Ni esta noche ni ninguna otra. Meredith se recostó contra la puerta. Su mano temblaba y la cerró en un puño para que se detuviera. ¿Qué me va a hacer? Ya se lo dije. ¿Qué le va a hacer a mi hermano? Por primera vez en 30 minutos, algo cambió en el rostro de él. Algo muy pequeño, como la superficie del agua quieta al ser tocada desde lejos. Nada, dijo August. Danny está bien. La forma en que dijo el nombre del muchacho le heló la espalda a Meredith, porque lo dijo como el nombre de alguien a quien conocía. Él regresó a su asiento, y cuando volvió a hablar, su voz había vuelto a ese mismo ritmo calmado. Señorita Holland, en junio pasado, su padre murió en su casa. 4 meses después, el hospital transfirió su deuda pendiente a una empresa de cobranza en Hartford. $61,000. Usted los llamó 14 veces pidiendo una prórroga. La última llamada fue en diciembre. Meredith no pudo hablar. Hace 6 meses, esa deuda fue comprada a la empresa de cobranza por un tercero. Toda. No se le notificó porque el comprador pidió específicamente que no se enviara aviso. Se escuchó preguntar muy suavemente. Hace 6 meses. Hace 6 meses, dijo August Rain. 4 meses antes de que Colin Vance escribiera ese reporte. El tren entró en una curva. La luz de alguna casa lejana barrió la ventana una vez y desapareció, y Meredith Holland se quedó ahí, presionada contra una puerta que no se abría, entendiendo que ese hombre había entrado en su vida mucho antes de que ella siquiera se diera cuenta de que su vida empezaba a desmoronarse.
El tren empezó a frenar a las 10:15, y Meredith supo que estaba frenando antes de mirar afuera, porque el ritmo de las ruedas de hierro había cambiado. Un ritmo que 7 años de viajar a los turnos de noche le habían grabado en los oídos. Seguía de pie con la espalda contra la puerta. No se había sentado ni una sola vez en los últimos 20 minutos, y Auguste Rein no se lo había pedido. Él simplemente dobló el papel que tenía delante, lo deslizó en el bolsillo interior de su abrigo, y dijo: Estación de Kingston. Aquí nos bajamos. Meredith pensó rápido. La estación tenía empleados. Tenía luces. Habría gente esperando trenes a las 10 de la noche. Seguridad, teléfonos. Había pasado por Kingston 40 veces en su vida, y recordaba el andén largo, el techo bajo, 2 filas de bancas de hierro, y una boletería que cerraba después de las 8. Si gritaba ahí, alguien la escucharía. Está calculando, dijo Auguste. No la estaba mirando en absoluto. Estaba abrochándose el botón del abrigo. Estoy de pie. Está calculando cuánta gente hay en el andén. Él levantó la vista. 7, señorita Holland. 3 bajándose aquí, 2 subiendo al tren, un empleado del ferrocarril, y un taxista sentado en su auto en el estacionamiento norte. Se lo digo ahora para que no pierda tiempo contando. La puerta del vagón se abrió con un siseo seco. El aire frío de abril entró de golpe, cargado con olor a aceite de motor y tierra húmeda, y Meredith respiró hondo porque era el primer aliento en 30 minutos que no llevaba aroma a cedro. El andén se extendía bajo luces amarillas. Estaba más vacío de lo que ella recordaba. Auguste bajó primero, luego se dio vuelta y se quedó ahí con una mano extendida hacia ella. No la apuró. Simplemente esperó, tan paciente como había esperado dentro del vagón mientras ella seguía dormida. Meredith miró más allá de su hombro. En el extremo lejano del andén, bajo la última lámpara, un hombre estaba parado solo con las manos en los bolsillos de su abrigo. No estaba fumando. No estaba mirando un teléfono. No estaba haciendo ninguna de las cosas que la gente normalmente hace mientras espera a alguien. Simplemente estaba ahí de pie. Tenía el cabello corto, con canas en las sienes, y se movía como un hombre que alguna vez había usado uniforme y nunca había perdido del todo la costumbre de pararse completamente derecho. Cuando Meredith bajó del último escalón, el hombre la miró, y la miró un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Pero Meredith había pasado 7 años leyendo los silencios en los rostros de otras personas. Leyendo el parpadeo de un hombre joven que acababa de escuchar a un médico decirle cuántas semanas le quedaban. Leyendo la forma en que una esposa giraba la cabeza porque no quería llorar frente a su marido. Y supo con absoluta certeza que esa no era la mirada de un hombre que la veía por primera vez. Después desapareció. El rostro del hombre volvió a quedar plano, como una puerta cerrándose. Emmett, dijo Auguste. Jefe, ¿dónde está el auto? Lote Sur. Lo moví ahí a las 9. Nadie presentó a nadie. Meredith quedó parada entre los dos hombres en un andén con 7 personas, y se dio cuenta de algo en lo que pensaría muchas veces en las semanas siguientes, que podía gritar en ese mismo instante. Nadie le tapaba la boca. Nadie le sujetaba los brazos. El empleado del ferrocarril estaba a 40 pasos y lo único que tenía que hacer era abrir la boca. Tomó aire. Luego miró a los 2 hombres que la esperaban y entendió que ellos sabían que ella podía gritar también. Lo sabían y no les preocupaba en absoluto. Y esa ausencia de preocupación le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pasaría después del grito. Señorita Holland, Auguste seguía con la mano extendida. Camine a mi lado o la cargamos. De cualquier forma, va a casa. Lo dijo sin alzar más la voz que en un saludo. Meredith miró esa mano, luego hacia la salida de la estación. Luego hacia su maleta, que de algún modo ya estaba en manos de Emmett Doyle. Caminó. No puso su mano en la de él, y se aferraría a ese pequeño detalle como a una piedra en el bolsillo durante muchos días después. Pero caminó al parejo de él todo el trayecto por el andén, cruzando el portón, y hacia el estacionamiento sur donde un auto negro ya esperaba con el motor encendido. Y no fue hasta que la puerta del auto se cerró detrás de ella que Meredith Holland entendió la primera regla de la casa, a la que la llevaban. Ese hombre siempre le daría a elegir.
Siempre preguntaría. Nunca la obligaría. Simplemente ambos caminos que él le trazaba llevaban exactamente al mismo lugar. El auto manejó durante 40 minutos y nadie dijo una palabra. Meredith se sentó cerca de la puerta derecha, sosteniendo su bolso sobre el regazo con ambas manos, y contó las vueltas. Contó 19 antes de que el camino cambiara de pavimento a grava, y el crujido de las piedras bajo las llantas duró más de lo que había esperado. Lo suficiente para entender que ese camino pertenecía a una sola persona, no al pueblo. El auto se detuvo. Emmett le abrió la puerta y ella bajó bajo una lámpara colgada muy alto, escuchando el sonido del mar en algún lugar detrás de la casa, más cerca de lo que había imaginado. La gran puerta principal se abrió antes de que nadie tuviera oportunidad de tocar. La mujer parada en el umbral tenía cerca de 60 años, el cabello entrecano recogido en un moño bajo, las manos entrelazadas frente a ella con la manera de alguien que llevaba décadas de pie en ese umbral y sabía exactamente dónde le correspondía estar. Miró a Meredith de arriba abajo una vez, rápida y prolijamente. Luego inclinó la cabeza. Buenas noches, señora Rain. Su habitación está lista. Meredith se quedó inmóvil en la entrada. No soy la señora Rain. La mujer no parpadeó. No hubo ni un destello de confusión. Ni una mirada hacia August pidiendo instrucciones. Ni la más mínima señal de que hubiera escuchado algo fuera de lo común. Soy Bernadette Ross, dijo. Yo dirijo esta casa. Si necesita algo durante la noche, hay una campanilla junto a la cama. Le acabo de decir que no soy. Ha tenido un día muy largo, dijo Bernadette. Sígame, por favor. Y se dio vuelta y caminó sin esperar, sin preguntar dos veces. Porque en esa casa, nadie preguntaba dos veces. Meredith se dio vuelta buscando a August. Ya no estaba ahí. No lo había escuchado irse, tal como no lo había escuchado levantarse de su asiento en el tren, y ese silencio empezaba a convertirse en lo que más temía de ese hombre. Siguió a Bernadette escaleras arriba, giró a la izquierda, y caminó todo el largo de un pasillo. Y durante todo el trayecto hizo exactamente lo que 7 años de su profesión le habían enseñado a hacer en cualquier edificio desconocido. Contó puertas, 9 a la izquierda, 7 a la derecha, una escalera secundaria al final del pasillo. 2 vueltas. Bernadette abrió la 8ª puerta de la izquierda y se hizo a un lado. Meredith entró y no miró la habitación. Miró las ventanas. 3, todas cerradas. Miró la cerradura, una cerradura de embutir recién instalada. Miró hacia el balcón y vio que sobresalía sobre una extensión de oscuridad que supuso era el jardín. Y muy abajo, estaba la luz de alguien caminando lentamente por una ruta fija. Entonces se dio vuelta y vio el libro. Estaba solo, sobre la mesita junto a la cama, sin nada más a su lado. Su tapa de tela azul estaba descolorida. El lomo estaba gastado, y la esquina inferior derecha se curvaba levemente hacia arriba de tanto abrirse y cerrarse. Meredith conocía ese libro. Lo conocía como se conoce un rostro en una fotografía vieja antes de lograr ponerle nombre. Señora Bean, cama 8. Durante 6 semanas seguidas, cada turno de noche, después de que la medicación hacía efecto y la mujer aún no podía dormir, Meredith había acercado una silla y le leía en voz alta unas páginas a la vez, porque la señora Bean decía que no quería escuchar las máquinas. El país de los abetos puntiagudos, la misma edición, la misma tapa de tela azul descolorida. Meredith lo tomó. Tenía las manos frías. Lo abrió y pasó las páginas, y se abrió solo en la página 143, donde ya había una cinta delgada colocada, y se quedó ahí parada un largo rato, mirando esa página sin poder leer una sola palabra. Ese libro pertenecía al hospital. Ella misma lo había devuelto al estante del 4º piso la mañana después de que la señora Bean muriera a las 7, antes de quitarse la bata blanca y caminar a casa. Señora Ross, dijo, girando hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. La puerta se había cerrado. Y en ese exacto momento, muy suavemente, muy prolijamente, Meredith escuchó girar la cerradura una vez desde el otro lado. Meredith dejó el libro y empezó a hacer lo que 7 años de su profesión le habían enseñado a hacer en cualquier habitación desconocida. Caminó el perímetro y contó 3 ventanas. Probó la primera,
pero el marco no se movió. Y cuando presionó la mano contra el vidrio, se dio cuenta de que era más grueso que el vidrio ordinario y tenía una fina película por dentro, del tipo que usan los hospitales en las áreas donde se mantiene a pacientes agitados. La puerta del balcón estaba cerrada por fuera. Se quedó mirando esa manija un largo rato, luego pensó en romper el vidrio, y después pensó en quién llegaría primero a esa habitación después de que el vidrio se hiciera pedazos, y abandonó la idea. Revisó el respiradero del techo, de apenas un palmo de ancho. Revisó la puerta del baño, sin ventana. Revisó los enchufes eléctricos, las tuberías, hasta la estrecha rendija bajo la puerta principal. Y cuando terminó todo el recorrido, se sentó al borde de la cama con ambas manos sobre las rodillas y comprendió que alguien ya había pensado cada una de las cosas que ella acababa de pensar, mucho antes de que ella siquiera llegara. Tocaron a la puerta. La cerradura giró y entró una joven cargando una bandeja de comida, de unos 23 años, el cabello oscuro recogido prolijamente, los pasos casi silenciosos. «Soy Paloma», dijo. «La señora Ross me pidió que le trajera esto». Dejó la bandeja en la mesa, giró la taza para que la manija quedara mirando hacia Meredith, y lo hizo con la precisión cuidadosa de alguien que sabía que la estaban observando. «No soy señora», dijo Meredith. Paloma no respondió. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» «Casi 2 años». «Entonces conoces bien esta casa». «Conozco las partes donde trabajo». Meredith se puso de pie despacio, manteniendo distancia. «Paloma, solo necesito preguntarte algo muy pequeño. ¿Alguna vez alguien de esta casa estuvo hospitalizado?» «Alguien de la familia, una mujer mayor». La chica estaba doblando la servilleta. Su mano se detuvo por exactamente un instante, breve. No más largo que la pausa que Meredith había visto cientos de veces en los rostros de las familias de los pacientes, cuando escuchaban una pregunta que ya les habían advertido no responder. Luego esas manos terminaron de doblar la servilleta. «La sopa todavía está caliente, señora. Debería comerla mientras está caliente. Te acabas de detener. Vengo a buscar la bandeja a las 11. Paloma». La chica ya había llegado a la puerta. Se dio vuelta, y esta vez miró directamente a Meredith. Y no había miedo en sus ojos, que era lo que Meredith había estado buscando, y tampoco desprecio, sino algo más cercano a la lástima que a cualquier otra cosa. Y eso hizo que Meredith sintiera más frío que cualquier otra cosa en esa habitación. «Señora», dijo Paloma muy suavemente, «aquí la gente no pregunta. Espera a que se lo digan». Luego salió y la cerradura giró otra vez. Meredith no tocó la comida. Alejó su maleta de los pies de la cama, la puso sobre la alfombra, y la abrió. Todo seguía ahí. Las 3 blusas que había doblado con prisa la noche anterior seguían dobladas de esa misma forma torpe. Sus zapatos de trabajo envueltos en una bolsa plástica. La caja de medicina para el resfrío que había comprado en la farmacia de la esquina de la calle Vikenden. Su cepillo de dientes, el cuaderno donde anotaba sus turnos, aunque ya no lo necesitaba. Deslizó la mano bajo el forro de la tapa de la maleta, en el lugar donde la costura se había gastado y solo ella conocía. Donde guardaba la fotografía de su padre parado frente a la tienda en la calle Broad. La única fotografía que le quedaba después de vender el apartamento. La sacó. La fotografía había sido colocada dentro de un marco de madera nuevo. Meredith no pudo dormir. Y hacia las 4 de la madrugada, se rindió, sentada con la espalda contra la cabecera, la fotografía en su nuevo marco de madera descansando sobre las rodillas. E hizo lo que siempre hacía durante cada turno difícil, ordenó todo lo que sabía. Ese hombre sabía sobre Colin. Sabía sobre el reporte policial. Sabía sobre la deuda de su padre de 6 meses atrás. Conocía a Danny. Y dentro de esa casa había un libro que pertenecía al estante del 4º piso del Hospital St. Brendan. Un libro que la propia Meredith había devuelto la mañana después de que la señora Bean muriera. La señora Bean no tenía familia. Ni una sola vez, durante esas 6 semanas, había ido nadie a visitarla. Meredith lo recordaba con claridad porque había pensado en eso tantas veces durante las noches que se sentó junto a la cama 8. Paloma volvió a las 7 con una bandeja de desayuno y encontró la bandeja de la noche anterior intacta. No dijo nada al respecto.
¿Vivió alguna vez una mujer mayor en esta casa? Preguntó Meredith. Paloma dejó la bandeja. Debería comer. Te hice una pregunta. Debería comer, repitió Paloma. Y luego se enderezó, entrelazando las manos frente a ella, exactamente como lo hacía Bernardete. Y Meredith comprendió que esa era la postura que la gente de esa casa aprendía a tomar cuando tenían que decir algo difícil. Señora, le voy a decir una cosa, y solo la voy a decir una vez. Nadie aquí habla de la señora Rain. Nadie. Si me pregunta a mí, le contestaré igual que ahora. Si le pregunta a la señora Ross, se irá de la habitación. ¿Quién es la señora Rain? Ya escuchó lo que dije. Es su madre, ¿verdad? Paloma tomó la bandeja anterior y se dirigió a la puerta. ¿Fue su esposa? Meredith le habló mientras se iba. Ya estaba casado, ¿verdad? Y ahora la cerradura giró. Meredith se quedó parada en medio de la habitación un largo rato, con el pecho apretado. Luego tomó la fotografía y la puso prolijamente sobre la mesita, junto al libro de tapa de tela. Dos pertenencias que alguna vez habían pertenecido a otro lugar, ahora descansando en una habitación que pertenecía a alguien más. Y comprendió que no iba a sacarle nada más a la chica. Bernardete Ross subió al mediodía. Cargaba una pila de papeles, que puso sobre la mesa sin explicación, luego fue a revisar la chimenea, revisar las cortinas. Haciendo las cosas de alguien que llevaba 40 años haciéndolas. Meredith se apoyó en el marco de la puerta del baño y eligió su momento. Señora Ross. Sí, señora. Ese libro sobre la mesa. ¿Quién lo puso ahí? Las manos de Bernardete siguieron alisando el pliegue de la cortina. Preparé esta habitación el lunes. Esa no es una respuesta. Es la respuesta que tengo. Meredith dio un paso más cerca. Señora Ross, yo le leí ese libro a alguien todas las noches durante 6 semanas. Fue internada bajo el nombre de Margaret Bean, y nadie fue a visitarla ni una sola vez. Escuchó su propia voz quebrarse a mitad de la frase y no pudo detenerla. Murió a las 4:12 de la madrugada, y yo fui la única persona ahí. Ahora despierto en esta casa, y ese libro está sobre mi mesa. Dígame, ¿quién es la señora Rain? Bernardete Ross dejó caer la cortina de sus dedos. No se dio vuelta. Se quedó ahí, con la espalda recta y las manos a los costados. Y en el silencio, Meredith podía escuchar el mar claramente detrás de la casa. Luego la mujer pasó a su lado, fue hasta la puerta y la cerró. Ni una palabra, ni una mirada, solo la cerradura girando una vez, exactamente como siempre lo hacía. Esa noche, Paloma subió con la bandeja de cena, y esta vez Meredith no preguntó sobre la señora Rain. Se sentó al borde de la cama con las manos en el regazo e hizo una pregunta distinta. La que había estado guardando bajo los dientes durante 24 horas. Paloma, él es mafioso, ¿verdad? La chica estaba sirviendo agua. Llenó el vaso, dejó la jarra, y giró la manija hacia Meredith tal como había hecho la noche anterior. Luego levantó la vista, observó a Meredith un momento, y no dijo nada. Caminó a la puerta, la abrió, y antes de cerrarla tras ella, dijo: Buenas noches, señora. Meredith se quedó inmóvil un largo rato después de que la cerradura girara. Había interrogado a 4 personas en 24 horas, y ni una sola de esas 4 le había mentido ni una vez. Eso era lo que más la asustaba. En esa casa, nadie necesitaba mentir. Solo necesitaban quedarse callados. Y ese silencio estaba organizado con tanto cuidado que le decía exactamente lo que quería que escuchara. A la mañana siguiente, la cerradura giró y la puerta se abrió sin tocar. Bernardete estaba de pie en el pasillo con las manos entrelazadas frente a ella, como si nada hubiera pasado entre ellas el día anterior. El señor Rain quisiera que baje. Meredith la siguió por las escaleras. Y esta vez no contó las puertas porque ya las había contado todas. Bernardete la guió por un corredor largo en el ala sur, luego se detuvo en la entrada y no fue más lejos. Él la espera al final. El corredor tenía unos 40 pasos de largo, con ventanas hacia el mar de un lado y pinturas colgadas del otro. Meredith entró y caminó muy despacio, no por las pinturas, sino porque el instinto le decía que lo hiciera.
Quería saber por dónde caminaba antes de llegar. Eran todos retratos. Un hombre con traje negro del siglo anterior. Otro hombre parado junto a un sillón de cuero. Una pareja casada. Un hombre más joven con un reloj de bolsillo descansando en la palma. 8 generaciones, quizás más, ordenadas en línea recta según algún orden que solo la gente de esa casa sabría leer. Y ninguno tenía placa con nombre. Ni una sola placa pequeña de bronce bajo un marco. Ni una línea escrita, ni un año. Meredith había recorrido 3/4 partes del corredor cuando se detuvo. Un retrato colgaba con más espacio a su alrededor que los demás. Una mujer de cabello plateado sentada con un leve ángulo, ambas manos entrelazadas una sobre la otra en el regazo. Y el artista había pintado esas manos con más cuidado que el rostro mismo. Meredith se quedó mirándolo, y algo se agitó muy adentro de su memoria. La sensación de poder reconocer algo sin poder pronunciar su nombre, como atrapar un aroma de la infancia. Había visto ese rostro antes. No sabía dónde. Ladeó la cabeza, buscando la línea o el rasgo particular que había despertado ese leve reconocimiento. Y no pudo encontrarlo, porque la mujer del retrato estaba sana. El cabello prolijamente arreglado, la espalda recta, y lo que fuera que Meredith hubiera visto antes no se parecía en nada a esto. La encontró más rápido de lo que esperaba. Auguste Rain estaba de pie al otro extremo del corredor, y otra vez Meredith no lo había escuchado llegar. Él no se acercó. Simplemente se quedó ahí con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observándola. No el retrato. ¿Ella? ¿Quién es? Preguntó Meredith. Él no respondió. ¿Ninguno de estos retratos tiene nombre? Continuó ella. Un corredor entero lleno de retratos, y nadie tiene nombre. ¿No le parece extraño? En mi casa no necesitamos placas con nombre. La gente aquí sabe quién es. Entonces dígame su nombre. Auguste guardó silencio. La estaba estudiando, y lo hacía de una forma que 7 años de enfermería le habían enseñado a Meredith a reconocer de inmediato. La forma en que un médico observa a un paciente esperando que la medicación haga efecto, esperando una reacción, esperando ver cómo respondería el cuerpo. Él estaba esperando que ella recordara algo. Y cuando ella no lo hizo, algo muy tenue cruzó su rostro y desapareció. Y Meredith no pudo distinguir si era decepción o alivio. ¿Ha comido?, preguntó él. ¿Me acaba de preguntar si he comido? Bernadette dice que se ha saltado 3 comidas. Me encierra en una habitación con la puerta con cerrojo, las ventanas cubiertas con película de seguridad, y alguien patrullando afuera toda la noche. ¿Y le preocupa lo que como? Me preocupan muchas cosas cuando se trata de usted. Ya lo sabe. Meredith se apartó del retrato y caminó directo hacia él, deteniéndose a 2 pasos, más cerca de lo que había pretendido. Entonces le voy a hacer una pregunta, y usted me va a dar una respuesta honesta. ¿Por qué matrimonio? Él levantó ligeramente la barbilla. Ya me tiene, dijo ella. Las puertas están cerradas. Las ventanas cubiertas con película. Y hay gente patrullando afuera toda la noche. No necesita un papel. ¿Por qué una ceremonia? ¿Por qué un juez? ¿Por qué toda esta representación? ¿Por qué no simplemente mantenerme encerrada? Solo quedó el sonido del mar en el corredor. Un hombre en mi posición necesita una esposa, dijo Auguste Rain. No una prisionera. Lo dijo con la misma calma con la que leería una línea de un libro contable. Ya tengo otros lugares para prisioneros. Meredith sintió esas palabras atravesarla y comprendió que él no la estaba amenazando. Simplemente estaba respondiendo su pregunta por completo. Y fue esa completitud lo que hizo que el frío le recorriera el cuerpo. Retrocedió medio paso, y detrás de ella, en medio del corredor, la mujer de cabello plateado seguía sentada con las manos entrelazadas una sobre la otra, sin nombre, esperando. Él la llevó fuera del corredor, cruzando 2 vueltas, y hacia un cuarto en la esquina con un escritorio y una gran ventana mirando directo al mar. Y 2 lugares ya estaban puestos en la mesa. Meredith no se sentó. Puede quedarse de pie durante toda la comida si quiere, dijo Auguste, sacando su propia silla.
Pero no ha comido bien en 3 días, y la gente que se mata de hambre no negocia bien. Las palabras dieron en un lugar dentro de ella que no había esperado. Durante 7 años, le había dicho casi la misma frase a familias de pacientes en pasillos de hospital a las 4 de la madrugada, que tenían que comer, que tenían que dormir, porque la gente agotada no podía ayudar a nadie. Se sentó. Comió 3 bocados, no más. Y durante esos 3 bocados, miró por la ventana y con todos hombres cruzando el jardín en direcciones opuestas. Quiero llamar a mi hermano, dijo. Auguste dejó el cuchillo. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó un sobre delgado, y lo deslizó por la mesa hacia ella. Meredith miró el sobre 2 segundos antes de tomarlo. Adentro había una fotografía. Dani bajaba los escalones de la biblioteca de la universidad, la mochila colgando de un hombro, un vaso de papel en la otra mano. Estaba riendo. Había girado hacia la izquierda, diciéndole algo a alguien fuera de cuadro, la boca abierta a mitad de una frase. El tipo de risa que la gente tiene cuando le está contando algo gracioso a un amigo mientras camina. Su abrigo era nuevo. Se había cortado el cabello. Se veía más alto que la última vez que ella lo había visto. Meredith sostuvo la fotografía y esperó a que el miedo llegara. Pero el miedo no llegó de la manera en que se había preparado, porque no había nada en esa fotografía. Nadie parado detrás de él, ningún auto estacionado en la acera, ninguna mano sobre su hombro. Solo un estudiante universitario de 19 años bajando los escalones de la biblioteca en una mañana hermosa, riendo con un amigo. Se veía sano. Se veía ocupado. Se veía completamente bien. Y eso fue exactamente lo que le heló la espalda a Meredith, porque ella era su hermana. Porque durante 14 meses no lo había llamado en sus peores noches para que él no lo escuchara en su voz. Y había contado cada dólar para que él no tuviera que dejar la escuela. Y se había sentado en la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada, sumando y sumando números que nunca alcanzaban. Mientras tanto, en algún lugar a 2 horas de distancia, su hermano se estaba cortando el cabello y riendo en medio de una historia. Alguien lo había estado cuidando mejor que ella. Tomada ayer, dijo Auguste. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Meredith. Su voz era muy baja. ¿Quiere que entienda que puede llegar a él? Bien, entiendo. ¿Quiere que me quede aquí sentada imaginando qué pasa si no hago lo que dice? No. Tomó la fotografía de la mano de ella con mucha suavidad y la colocó boca arriba sobre la mesa entre ambos. Si quisiera que pensara de esa forma, habría elegido otra fotografía. ¿Hay otras? Meredith levantó la vista. Su matrícula de 4 años está pagada por completo, dijo Auguste Rain. ¿Todo? No este semestre, no este año, 4 años. Alojamiento, comida y libros incluidos. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Él no le debe nada a nadie. No va a tener que dejar la escuela en septiembre, y no va a tener que trabajar turnos de noche en un almacén para conservar su lugar. Hizo una pausa. Sabía que había solicitado un trabajo en el almacén, señorita Holland. Meredith no lo sabía. Y hay una cosa más, Auguste giró la fotografía levemente sobre la mesa, alineándola prolijamente con el borde. Un movimiento pequeño, preciso. La investigación sobre su licencia. Puedo hacer que desaparezca. Lo dijo y se detuvo ahí. No agregó otra palabra. Meredith se quedó inmóvil. Durante 14 meses había vivido con una balanza dentro del pecho, Dani en un lado y todo lo demás en el otro. Y siempre había sabido exactamente que tiraría por la borda si alguna vez se veía obligada a elegir. Pero el hombre sentado frente a ella no había puesto nada en esa balanza. No estaba amenazando con quitarle nada. Ya había dado. Había dado antes de que ella siquiera supiera que le estaban dando algo. Y ahí estaba, mirando la sonrisa de su hermano en una fotografía tomada el día anterior, comprendiendo que lo que la ataría a esa casa no sería la cerradura de la puerta del segundo piso. ¿Quiere que le agradezca? Dijo ella. No, dijo Auguste Rain. Solo quiero que sepa. Debería saberlo todo antes de decidir cualquier cosa. Tomó su cuchillo y siguió comiendo. Y Meredith Holland se quedó sentada frente a él con las manos en el regazo.
Y por primera vez desde que había despertado en ese tren, ya no sabía de qué se suponía que debía tener miedo. Meredith puso la mano sobre la mesa e hizo lo que 7 años parada entre médicos y familias de pacientes le habían enseñado a hacer. Dejó de discutir y empezó a negociar. Si mañana hago lo que quiere, dijo, entonces quiero 3 cosas. Auguste Rein dejó el cuchillo. Adelante. Primero, mi puerta no vuelve a tener cerrojo. Puedo moverme libremente por la casa y el jardín sin que nadie me siga. De acuerdo. Él respondió tan rápido que ella perdió el ritmo por un instante. Dentro de la cerca interior. Más allá de eso, no y no porque la esté reteniendo, sino porque Emmett no lo permitirá, y él no trabaja para usted. Segundo, tomó aire, una llamada telefónica. Solo una. Necesito escuchar la voz de mi hermano. Y entonces Auguste Rein negó con la cabeza. Meredith se puso rígida. Se había preparado para que le negaran la tercera condición. Había armado todos los argumentos que tenía para aferrarse a la tercera a cualquier costo, y ceder la primera si era necesario, pero no se había preparado para que le negaran esta. No me va a dejar llamarlo. No estoy de acuerdo con el número, dijo él. Una llamada telefónica es lo que se le da a los prisioneros, señorita Holland. No una llamada. Puede llamar cuando quiera. A quien quiera. Y no voy a estar en la habitación cuando lo haga. Tomó un teléfono del cajón del escritorio y lo deslizó por la mesa hacia ella. Este es suyo. Su número sigue siendo el mismo. Meredith miró el teléfono ahí entre ellos y no lo tomó. Algo dentro de su pecho se movió y perdió el agarre. Había entrado a esta negociación con algo para intercambiar y un precio que pensaba que era demasiado alto para pedir, y el hombre sentado frente a ella acababa de ofrecer más de lo que ella había pedido sin exigir nada a cambio. En 7 años de enfermería, nunca había conocido a nadie que negociara así. La gente regateaba para retener algo. Este hombre regateaba dando más. La tercera cosa, le recordó él. Meredith levantó la vista y lo dijo con claridad, porque si intentaba suavizar las palabras, sabía que no lograría decirlas. No me toca. Ni mañana. Ni después. Nunca. A menos que yo esté de acuerdo. Hubo un silencio. Y en ese silencio, Meredith vio algo en lo que pensaría durante mucho tiempo. El rostro de Auguste Rein no se oscureció de enojo. Se puso pálido, solo un poco en las comisuras de la boca. El tipo de palidez que aparece en alguien a quien golpean en un lugar que ni siquiera había levantado la mano para proteger. ¿Cree que soy ese tipo de hombre? Dijo él. No sé qué tipo de hombre es usted. Lleva 3 días en mi casa, y cree que yo haría eso. Me subió a un tren mientras dormía. Meredith escuchó su propia voz temblar y no le importó. Cerró la puerta de mi habitación con llave durante 2 noches. ¿Sabe de qué lado se me rompieron las costillas? Dígame usted. ¿Qué se supone que debo pensar de usted? Auguste Rein se puso de pie. Caminó hacia la ventana y se quedó ahí con la espalda hacia ella, las manos entrelazadas detrás, y se quedó así más tiempo del que a Meredith le pareció cómodo. Cuando volvió a girar, su rostro había vuelto a la normalidad, pero su voz no del todo. No la voy a tocar hasta que usted me lo pida. Nunca lo voy a pedir. Entonces nunca la voy a tocar, dijo él. Y nunca más va a tener que sacar este tema. Esta es la última vez que hablamos de esto. Caminó hacia la puerta. Haga su llamada. Voy a salir. La puerta se cerró. Meredith quedó sola en el cuarto de la esquina, con el sonido del mar más allá de la ventana y el teléfono en medio de la mesa. Lo tomó. Le temblaba tanto la mano que tuvo que marcar el número 2 veces antes de acertar. Sonó una vez, 2, 3. Meredith se levantó de la silla sin darse cuenta de que lo había hecho. 4 timbres, 5, luego el buzón de voz y la voz de Danny. La grabación que había hecho cuando aún estaba en la secundaria, alegre y tropezando levemente con la última palabra. Colgó. Volvió a llamar de inmediato. 5 timbres. Buzón de voz. Llamó una tercera vez. Y esta vez dejó que sonara hasta el final, de pie en medio del cuarto con el teléfono pegado a la oreja, mirando hacia el mar.
Nadie contestó. Durante los siguientes 6 días, Meredith llamó 4 veces más. Llamó en la mañana. Llamó a las 7 de la tarde, cuando sabía que él solía comer. Llamó de noche. Mandó 3 mensajes cortos y ninguno fue leído. Llamó a Nell Ashwood y Nell tampoco contestó. Y durante esos 6 días, Meredith se movió libremente por la casa, entró al jardín, caminó hasta la cerca interior, y nadie la siguió ni un solo paso. Su puerta no tuvo cerrojo ni una sola noche, exactamente como él había prometido. Tenía todo lo que había pedido y más, y aún así no podía escuchar la voz de su hermano. La 7ª mañana, Paloma llegó a la habitación a las 9 sin bandeja de desayuno. Simplemente se quedó parada en la puerta y dijo: «A las 4 de la tarde, señora. En la capilla del ala oeste». Meredith llamó a Danny una vez más antes de bajar. 5 timbres. Buzón de voz. Dejó el teléfono sobre la mesa junto al libro de tapa de tela y la fotografía en su nuevo marco de madera, y se quedó mirando esas 3 cosas una junto a la otra durante un largo momento antes de salir. La capilla era más pequeña de lo que había imaginado, apenas lo suficientemente grande para 4 filas de bancos, con techo bajo y luz entrando por una sola vidriera al fondo. 8 personas ya estaban sentadas. Meredith no conocía a ninguna, y nadie se presentó. Emmett Doyle estaba de pie al fondo junto a la puerta, las manos en los bolsillos del abrigo, exactamente en la misma postura que había visto en la estación de Kingston. Bernadette estaba sentada en la segunda fila. El hombre parado frente al altar tenía cerca de 70 años, con cabello blanco y una carpeta delgada en las manos, y le asintió a August como 2 hombres que se habían visto miles de veces antes. El juez Harold Kessner. August la encontró al final del pasillo. Esta vez no le ofreció la mano. Simplemente sacó una pequeña caja de terciopelo gastado del bolsillo interior de su abrigo, la abrió, y se la extendió. Adentro había un broche de plata en forma de rama de olivo, sin piedras, sin ornamentación elaborada, solo plata oscurecida suavemente por el tiempo y una hilera de hojas talladas con notable cuidado. «Mi abuela lo usó el día de su boda», dijo él. «Después mi madre». Meredith miró el broche y odió la sensación que se agitó en su pecho, porque era hermoso, y hermoso exactamente de la forma que ella habría elegido para sí misma si su vida alguna vez le hubiera dado suficiente dinero para elegir. Nada llamativo, nada ostentosamente caro, solo algo que habían usado las mujeres que vinieron antes. «No quiero llevarlo». «No tiene que quedárselo», dijo August. «Solo por hoy». Ella lo tomó. Se lo prendió en la solapa izquierda con 2 dedos acostumbrados a tareas pequeñas y precisas, y no lo dio vuelta para mirar el reverso. No tenía razón para hacerlo. La ceremonia duró menos de 15 minutos. El juez Kessner leyó con la voz firme de un hombre que había dicho esas palabras muchas veces antes. Palabras sobre compartir una vida, sobre cargar juntos, sobre días buenos y días que no lo eran. Y Meredith las escuchó pasar a través de ella sin encontrar nada a que aferrarse. Luego llegó su turno. Abrió la boca y escuchó su propia voz atravesar la pequeña capilla, clara, segura, más firme de lo que había creído poder lograr, y entendió por qué. 7 años diciéndoles a las familias de pacientes las cosas más difíciles que jamás escucharían, en pasillos de hospital a las 4 de la madrugada, le habían enseñado una cosa, que la voz era lo último a lo que se le permitía derrumbarse. Las manos podían temblar. La voz no. El juez Kessner cerró la carpeta. August se giró hacia ella. No se apuró. Levantó una mano, se detuvo a mitad de camino y esperó. Y esa pausa duró exactamente lo suficiente como para que ella pudiera retroceder si quería. No lo hizo. La mano de él tocó un lado de su rostro y la besó. No brevemente, no el beso formal de una ceremonia frente a 8 desconocidos. Y Meredith Holland, que había sostenido las manos de 423 personas durante las últimas horas de sus vidas, que había sostenido cabezas mientras vomitaban, limpiado rostros mientras lloraban, sostenido hombros cuando no podían mantenerse enteros, se quedó parada en esa pequeña capilla y comprendió que no conocía esta sensación. Durante 7 años había tocado a cientos de personas, y cada toque había sido algo que ella daba. Y todos los que alguna vez la habían tocado a ella le habían quitado algo. Colin le había quitado dinero,
le había quitado la confianza, le había quitado incluso su buen nombre. Su padre, sin proponérselo, le había quitado 7 años. Devolvió el beso durante 2 segundos. 2 segundos, no más. Luego retrocedió, el rostro ardiendo, y se odió a sí misma tan ferozmente que tuvo que apretar ambas manos para que dejaran de temblar. Esa tarde, August la encontró en el porche trasero. «Hay algo que me gustaría pedirle que haga», dijo. Meredith no se dio vuelta. Rosalind Whitmore, 61 años, esposa de Charles Whitmore, un hombre con quien he hecho negocios durante 20 años. Está en la etapa final de su enfermedad, y se niega a ir al hospital. Dice que no va a morir en un cuarto que huela a cloro. Hizo una pausa. Necesita una enfermera. Quiero que esa enfermera sea usted. Meredith se quedó quieta un largo rato. Comprendió de inmediato lo que él estaba haciendo. En los últimos 6 días le había devuelto la puerta sin cerrojo, el jardín, el teléfono. Ahora le estaba devolviendo lo último. Lo que Colin Vance le había quitado y el tribunal no le había devuelto. Él le estaba construyendo una vida completa y decente dentro de su cerca. Y eso era una jaula más intrincada que cualquier cerradura. ¿A qué hora?, preguntó. ¿A qué hora empiezo mañana?, dijo Meredith, porque Rosalind era una paciente real, y ella era enfermera. La casa de los Whitmore estaba a 20 minutos en auto, y Emmett la llevó a las 9 de la mañana sin decir una sola palabra en todo el camino. La persona que abrió la puerta la llevó al piso de arriba, hasta el final de un pasillo, y señaló hacia una puerta entreabierta. Meredith se detuvo afuera exactamente 3 segundos. La pausa que había hecho miles de veces antes frente a miles de puertas de habitaciones de hospital, lo suficiente para volver a acomodar su rostro en su lugar. Luego tocó 2 veces y entró. La mujer que estaba acostada en la cama giró la cabeza. Era delgada, el cabello plateado corto, e inclinada levemente hacia su lado derecho, con la postura de alguien que había encontrado la única posición todavía cómoda. Sobre la mesita había un vaso de agua con un popote doblado, una campanilla pequeña, y nada más. Meredith leyó la habitación en 4 segundos y supo todo lo que necesitaba saber. «Buenos días, señora Whitmore. Soy Meredith». La mujer la miró. La miró largo rato, de arriba a abajo, y Meredith la dejó. Charles me dijo que la casa de los Rain iba a mandar a alguien. Rosalind Whitmore tenía la voz áspera pero clara. Dijo que era la esposa del joven August. Sí. Entonces váyase a casa. Meredith no se movió. No necesito que alguna esposa joven venga a sentarse aquí y me tome de la mano para ganarse puntos con su marido, dijo Rosalind. He soportado gente así durante 32 años. No pienso pasar mis últimas semanas con ellos. Meredith dejó su bolso en la silla. Caminó al pie de la cama, hacia el lado derecho, e hizo 3 cosas sin pensarlas. Primero, inclinó el vaso de agua para ver cuánto quedaba. Bajó la vista hacia los pies de la mujer bajo la manta y revisó la hinchazón alrededor de sus tobillos. Luego jaló la silla de su vieja posición, la colocó en ángulo del lado derecho de la cama, y se sentó. «Usted duerme del lado derecho», dijo Meredith. «Eso significa que girar a la izquierda le duele. La gente pone la silla del lado izquierdo porque hay más espacio ahí. Y durante la última semana, ha tenido que girar el cuello cada vez que alguien le hablaba. A partir de hoy, me siento de este lado». La habitación quedó en silencio un momento. Rosalind Whitmore la miró, y algo cambió en los ojos de la mujer. «¿Es enfermera de verdad?» «Sí. Enfermera de verdad. 7 años en St. Brendan, 4º piso». La mujer en la cama guardó silencio largo rato. Luego dijo: «¿Con cuántas personas se ha quedado hasta el final?» Meredith no respondió de inmediato. Ningún paciente le había hecho antes esa pregunta. Las familias preguntaban. Los médicos jóvenes preguntaban. Los pacientes no, porque los pacientes entendían para qué se usaría la respuesta. 423. Rosalina sintió muy despacio. «Entonces puede mirarme y saber cuánto tiempo me queda». «Señora Whitmore». «No me llame señora Whitmore». «Dígame, ¿le ha preguntado a su médico?» «Sí lo hice. Me habló de opciones».
Habló de calidad de vida. Habló durante 15 minutos y no entendí una sola palabra, su mano se apretó alrededor del borde de la manta. Charles me dice que no piense en eso. Mi hija en Boston llama todas las noches y llora. Ni una sola persona en esta casa me va a decir una sola cosa verdadera. Llevo 4 semanas acostada aquí y no sé para cuántos días debo planear. Meredith miró esas manos. Miró el color de la piel en el dorso, la forma en que Rosalind respiraba, el vaso de agua casi intacto, la hinchazón alrededor de los tobillos, e hizo el cálculo que 7 años le habían enseñado a hacer sin papel ni lápiz. Luego levantó la vista y dijo la verdad, porque era lo único que esa mujer le estaba pidiendo. ¿Unas 7 semanas? Dijo Meredith. Tal vez 8. No más. Rosalind Whitmore cerró los ojos. Se quedó así, quieta, un largo rato, y Meredith no dijo nada más. No se disculpó, no ofreció el relleno consolador que la gente suele usar, porque había aprendido hace mucho que esas palabras normalmente estaban destinadas a hacer sentir mejor a quien las decía. Cuando Rosalind abrió los ojos otra vez, había agua en ellos, pero no estaba llorando. Gracias, dijo. Puedo planear para 7 semanas. Durante las últimas 4 no pude planear nada porque no sabía para qué estaba planeando. Meredith sirvió agua en el vaso y ajustó el popote. Ahora me toca a mí, dijo Rosalind. ¿Qué? Usted se sienta ahí y me dice la verdad. Yo le voy a dar una verdad a cambio. Giró la cabeza y esta vez miró directamente a los ojos de Meredith. Usted no es la esposa de Auguste Rain. Meredith se quedó muy quieta. He visto esa mirada en el espejo durante 32 años, dijo Rosalind Whitmore muy suavemente. Cuenta las puertas cuando entra a un cuarto. Se sienta donde puede ver la salida. Está usando el broche de la madre de él y ni siquiera sabe qué es lo que está usando, exhaló. ¿Se ha quedado con 423 personas, Meredith? No le mienta a la número 424. Esa noche, Auguste tenía la mesa puesta en el porche trasero, el lugar que miraba directo al mar. Y cuando Meredith salió, él ya estaba sentado ahí. Ella tomó el asiento frente a él y no esperó a que él hablara primero. Durante los últimos 7 días había estado respondiendo preguntas de otras personas. Esta noche había venido a hacer las suyas. La señora Whitmore sabe que no soy su esposa, dijo. Lo supo en 10 minutos, Auguste sirvió agua. Rosalind es la persona más inteligente de esa casa, y Charles nunca se ha dado cuenta. ¿No le preocupa? No. Me mandó a la casa de alguien que sabe exactamente lo que está pasando. ¿Y no le preocupa? No se lo va a decir a nadie, dijo Auguste. No le queda tiempo para andar contándoselo a nadie. Y no es el tipo de persona que lo haría. Meredith puso la mano sobre la mesa. ¿Sabe cuánto tiempo le queda? No. 7 semanas. Se lo dije esta mañana. Fue la primera vez que alguien le dijo la verdad en 4 semanas. Auguste no respondió. Solo la miró, y Meredith se dio cuenta de que estaba buscando algo en el rostro de él. Y esta vez lo encontró. Algo muy leve, no lástima, algo más cercano al reconocimiento. Señor Rain, dijo ella, quiero preguntarle algo. ¿Pregunte? La cicatriz de su mandíbula. La mano que sostenía el vaso de agua se detuvo. No se sacudió ni tembló. Simplemente se detuvo. Y Meredith lo vio porque 7 años le habían enseñado a observar los lugares que la gente no tenía tiempo de esconder. Pregunto porque esto es lo que hago, continuó. Estaba mal cosida. Quien lo cosió tenía prisa, o no tenía suficiente luz, o ambas cosas. No fue cosida en un hospital. Solo quedó el sonido de las olas en el porche. Auguste dejó el vaso. Miró hacia el mar y se quedó así tanto tiempo que Meredith empezó a pensar que no iba a responder, que había ido demasiado lejos y que alguna puerta acababa de cerrarse para siempre. Entonces él habló. 24 años, no se dio vuelta. La noche que tomé este puesto, alguien no estuvo de acuerdo. Y se detuvo ahí. Ni una palabra más, ningún nombre, ningún lugar, ninguna explicación de lo que había pasado después con la persona que no había estado de acuerdo. Meredith esperó, pero la siguiente frase nunca llegó, y comprendió que nunca llegaría.
Había conocido antes ese tipo de silencio. Hombres mayores en el cuarto piso, hombres que alguna vez habían sido soldados, hablaban de la misma manera. Una frase corta y luego nada. Y esa única frase siempre cargaba mucho más de lo que las palabras contenían por sí solas. El mesero recogió los platos y trajo el siguiente plato. Las olas golpeaban las rocas abajo. Meredith tomó el tenedor y no supo qué se suponía que debía decir. Entonces Auguste Rene dijo algo más, sin que nadie se lo hubiera pedido. Mi madre solía leerle en voz alta a otras personas. Meredith levantó la vista. Él seguía mirando el mar. Decía que el silencio hacía que la gente muriera más rápido. Y luego no dijo nada más, ni una palabra más durante el resto de la cena. Comió despacio, con calma, mirando hacia el agua. Y cuando la mesa fue retirada, se puso de pie, le dio un solo gesto con la cabeza, y regresó a la casa. Meredith se quedó sola en el porche un largo rato. Había ido a esa mesa buscando una abertura, y había encontrado una. En 8 días dentro de esa casa, ese hombre nunca había dicho nada que no hubiera calculado antes. No mentía, no evadía, no se equivocaba al hablar. Cada frase estaba colocada exactamente donde él la quería, como una pieza en un tablero de ajedrez. Pero esa última frase no lo había estado. Esa frase se le había escapado. Ahí estaba, la grieta. Meredith se puso de pie, entró, subió las escaleras, y regresó a su habitación. Cerró la puerta que nadie cerraba ya con llave, y se quedó parada en medio del cuarto, mirando las 3 cosas que descansaban sobre la mesita junto a la cama. El teléfono que nadie había devuelto la llamada, la fotografía de su padre en su nuevo marco de madera, y el libro descolorido de tapa azul. El libro que había leído en voz alta durante 6 semanas a una mujer que nunca tuvo una sola visita. Lo miró. Lo tomó y lo abrió en la página 143, como había hecho una docena de veces en los últimos 8 días, y aún no entendía por qué estaba ahí. Algo estaba muy cerca de ella, justo a su lado, a solo un paso de distancia. Se quedó ahí con el libro en las manos, y no pudo dar ese paso. Meredith lo dejó, apagó la luz, y se acostó en la oscuridad. Y no fue hasta casi el amanecer que finalmente se quedó dormida. Pasaron 3 semanas. Meredith iba a la casa de los Whitmore cada mañana y regresaba cada tarde. Y durante esas 3 semanas, observó algo que ya había observado 423 veces antes. La forma en que una persona se va retirando lentamente del mundo, poco a poco, sin ruido. Rosalind dejó de almorzar primero. Luego dejó de sentarse por las mañanas. Para la 3ª semana, hablaba más despacio, haciendo pausas a mitad de las frases para tomar aliento, y le temblaba la mano al levantar el vaso. Así que Meredith lo estudiaba sin preguntar. El jueves de esa semana, Rosalind le pidió que abriera las cortinas por completo. Quiero ver hacia afuera, dijo. Charles las mantiene cerradas porque tiene miedo de que me enfríe. Tiene miedo de todo, menos de las cosas que valen la pena temer. Meredith abrió las cortinas y se sentó en la silla del lado derecho de la cama. Su lugar. Meredith. Sí. Hace 32 años, canté en un coro de iglesia en Hartford, dijo, mirando hacia la ventana. Tenía 29 años. Daba clases de música en una primaria y cantaba los miércoles por la noche. Charles Whitmore se sentó en la 4ª fila una noche de octubre. No sabía que estaba ahí. No sabía quién era, tomó una respiración corta. 4 días después, yo estaba en su casa. Meredith se quedó quieta. Me escapé 5 veces, dijo Rosalind. La primera vez duré 4 horas. La segunda, 1 día y medio. La tercera fui más lista. Ahorré dinero durante 3 meses y llegué hasta Albany, hizo una pausa más larga. La 5ª vez llegué hasta Chicago. Un pájaro cantó fuera de la ventana. Me senté en la estación de tren de Chicago durante 4 horas, dijo. Tenía dinero en el bolsillo. Tenía mis papeles. Nadie me perseguía. ¿Entiende? Nadie en absoluto. Había logrado salir. Me senté en esa banca de madera mirando el tablero de salidas, y vi pasar un tren tras otro. Su voz se volvió más áspera. Entonces me di cuenta de que no sabía a dónde iba. No tenía a nadie a quien acudir.
Tenía 30 años, y no me quedaba ni un solo amigo al que él no hubiera llamado ya. Daba clases de música, pero no había dado clases en 7 años, y ya nadie recordaba mi nombre. Giró la cabeza y miró a Meredith. Tomé el tren de regreso. Lo tomé yo misma. Nadie me obligó. Esa es la parte que todavía no me he perdonado. Meredith se quedó muy quieta. Quería decir algo, pero no encontraba una sola frase que no sonara vacía. No se adapte, dijo Rosalind. Su voz de repente se volvió más firme. Escúcheme bien. No se adapte. Yo me adapté. Y me volví tan buena en eso que 32 años después, sigo adaptándome. Y solo ahora entiendo que eso fue una forma lenta de morir, no una vida. ¿Entonces qué se supone que debo hacer? Pero tampoco malgaste sus fuerzas contra las paredes, continuó. Las malgasté 5 veces. Puertas, portones, trenes, dinero. Nada de eso importó. Esa casa tiene 20 personas trabajando en ella, y los muros son altos, y usted está sola. Hizo una pausa para respirar. Tiene que hacer otra cosa. Tiene que encontrar lo que él teme perder. Meredith frunció el ceño. Él no tiene miedo de perder nada. Lo tiene todo. Todo el mundo tiene miedo de perder una cosa, Meredith. Charles tiene miedo de perder la forma en que la gente lo mira en una sala de juntas. Eso es lo único que alguna vez logré quitarle en toda mi vida. Y lo logré porque supe dónde vivía, la miró. El joven Auguste Rein no la mantiene a usted aquí porque sea hermosa. Puede comprar belleza. La mantiene aquí por una razón. Y esa razón es donde él es débil. Encuéntrela y tendrá algo sobre qué pararse. No sé cuál es esa razón. Entonces averíguelo. Rosalind cerró los ojos un momento, luego los volvió a abrir. Y yo voy a preguntar algo por usted. ¿Está enferma? No debería. Estoy enferma. No estoy muerta, dijo. Hay un chofer aquí llamado Wayace. Me ha llevado durante 26 años, y anota todo. Cada viaje, cada cita, incluso las citas de Charles. Los hombres de esa casa nunca piensan en si el chofer sabe leer, dejó salir un aliento lento. Le voy a pedir que revise el año pasado, empezando en enero. ¿Buscando qué? Aún no lo sé, dijo Rosalind. Pero si el joven Augusto organizó su vida con tanto cuidado, tuvo que dejar rastros en algún lado. No se puede reordenar la vida entera de una persona sin encontrarse con nadie. Esa tarde, Meredith regresó a la casa Greystone y subió a su habitación. Y se sentó al borde de la cama durante un largo rato bajo la luz que se apagaba, pensando en una mujer que había pasado 4 horas sentada en una banca de madera en una estación de tren en Chicago, 32 años atrás. Esa noche, después de apagar la luz, se quedó escuchando. Oyó pasos moviéndose por el pasillo, deteniéndose un instante afuera de su puerta, y luego siguiendo de largo. Y por primera vez en 21 noches, no hubo sonido de la cerradura girando. El teléfono vibró a las 7:10 de esa tarde, y Meredith estaba sentada al borde de la cama, quitándose los zapatos después de un día en la casa de los Whitmore. Miró la pantalla y, por un segundo, no creyó lo que estaba viendo. «Danny», contestó antes del segundo timbre. «Danny, María». Su voz llegó perfectamente clara y había ruido detrás de él. Voces, platos, el sonido de una cafetería llena a la hora de la cena. «Me llamaste un montón de veces, ¿verdad?» «¿Perdón?» «Se me cayó mi teléfono viejo al lago cuando salimos en kayak, y recién esta mañana recuperé mi número anterior». Meredith se puso de pie de un salto. Llevaba 6 días preparándose para esta llamada. Había ordenado cada frase, corta, clara, sin una sola palabra de más, exactamente como solía entregar a un paciente entre turnos. «Danny, escúchame. No digas nada todavía. Solo escucha. No estoy en Providence. Estoy en Newport, en una casa que no es mía. Y no vine aquí porque quisiera. Hay un hombre llamado Auguste Rein». «¿Auguste?» Meredith se quedó inmóvil en medio del cuarto. «¿Qué? ¿Auguste?» dijo Danny. «¿Ya lo conociste?» «Ah, claro, seguramente te habló del fondo de becas».
Iba a esperar hasta el verano para contarte. Quería decírtelo en persona. Hubo un silencio, y Meredith pudo escuchar a alguien riendo en algún lugar detrás de su hermano. «Danny, ¿qué acabas de decir?» «El fondo», dijo él, todavía alegre, todavía como quien comparte buenas noticias. En enero, la escuela me mandó una carta diciendo que había sido seleccionado para una beca completa. Pensé que era un error. Fui 2 veces a la oficina de ayuda financiera para asegurarme. Matrícula, alojamiento, comida, hasta los libros. María, 4 años. Ya no tengo que trabajar en el almacén. ¿Cómo se llama el fondo? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre del fondo, Danny? El fondo Margaret Bean, dijo. Lo busqué en internet, pero no hay mucho sobre él. Creo que es privado. Meredith se sentó al borde de la cama. Se sentó porque las piernas ya no la sostenían. Bean, 6 semanas, cama 8. ¿Lo conociste? Se escuchó preguntar, y su voz sonaba perfectamente tranquila, y no entendía cómo podía sonar tan tranquila. 2 veces, dijo Danny. Vino al campus en marzo y me llevó a almorzar a ese lugar cerca de la biblioteca. Después otra vez el mes pasado. Me preguntó mucho sobre ti. Se rió un montón. ¿Qué te gustaba de niña, dónde estudiaste, por qué te hiciste enfermera, cómo cuidaste a papá cuando se enfermó? Me quedé ahí y le conté todo durante 1 hora y media. Hasta le conté cómo dejaste el programa avanzado para quedarte en casa con papá. Meredith cerró los ojos. De verdad escuchaba, María. Nadie me había escuchado así antes. Entonces la voz de Danny cambió levemente. La forma en que la voz de alguien cambia cuando se da cuenta de que la persona del otro lado de la línea ha estado callada demasiado tiempo. María, ¿hice algo mal? Meredith abrió los ojos y miró hacia la ventana, hacia la oscuridad de afuera, donde una luz se movía lentamente por su ruta habitual junto a la cerca interior. Durante 6 días había vivido con un solo pensamiento, que si tan solo pudiera escuchar la voz de su hermano, entonces tendría a alguien afuera, alguien que supiera, un hilo que la conectara con la vida que había tenido antes. Y ahora podía escuchar esa voz. Estaba sana. Estaba feliz. Le acababa de contar que, durante los últimos 4 meses, su hermano se había estado sentando a almorzar con ese hombre y contándole la historia de toda su vida. Y lo había hecho con gratitud. Y había estado esperando hasta el verano para darle a su hermana la buena noticia en persona. Nadie había amenazado a su hermano. Nadie le había tocado un solo cabello. Simplemente lo habían tratado mejor de lo que ella nunca había podido. Y al hacerlo, se lo habían quitado de las manos con delicadeza, sin dejar ni un rasguño. ¿Qué pasaría si le decía la verdad ahora? Le creería. Dejaría la escuela a mitad de semestre. Tomaría un autobús a Newport a medianoche con $300 en el bolsillo. Y se pararía frente a ese portón. 19 años y solo. Meredith pensó en ese portón. Pensó en Emmett Doyle parado del otro lado. María. No, dijo. Su voz era muy firme. No hiciste nada mal. Suenas raro. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo cansada. Tuve un turno largo hoy. ¿Y lo que decías antes? Dijiste que estabas en Newport. Tomé un caso de enfermería privada aquí, dijo Meredith. Una mujer mayor. Paga bien. Se escuchó mentirle a su hermano por primera vez en 19 años y sintió algo dentro de su pecho quebrarse muy suavemente. Estudia duro, Danny. Yo me voy a cuidar. ¿Te quiero? Colgó. Luego Meredith Holland se quedó de pie, inmóvil en ese cuarto durante un largo rato, todavía sosteniendo el teléfono después de que la pantalla se apagara. Y solo 2 palabras quedaron en su mente, las 2 palabras que acababa de escuchar de la boca de su hermano. Margaret Bean. Meredith lo encontró en el estudio de la esquina de la casa. No tocó. Empujó la puerta, se paró en medio del cuarto, y dijo las 2 palabras. Margaret Bean. Auguste Rain estaba sentado en su escritorio. Dejó la pluma. No preguntó dónde había escuchado ese nombre. No preguntó qué había dicho Danny. No pasó ni un segundo calculando cómo debía responder.
Simplemente se puso de pie. No lo va a negar. No. El fondo que paga la matrícula de mi hermano lleva ese nombre. Sí. Dígame quién era. Auguste caminó hacia la puerta. Venga conmigo. La llevó escaleras arriba, pasando el segundo piso, luego subiendo otra escalera, más angosta que las demás, una que ella nunca había tomado. El tercer piso estaba oscuro, el pasillo corto con solo 4 puertas. Se detuvo en la última, sacó una llave del bolsillo interior de su abrigo, y la encajó en la cerradura. La cerradura estaba dura. Tuvo que girarla 2 veces. La puerta se abrió, y el olor de adentro golpeó a Meredith antes de que pudiera ver algo. No era polvo, era el olor de un cuarto de enfermo que había estado cerrado por mucho tiempo. Un olor que ella conocía mejor que el olor de su propio hogar. Auguste encendió la luz. Una cama de hospital, un soporte de suero con la bolsa retirada, un concentrador de oxígeno empujado hacia la esquina, su tubo enrollado prolijamente, una silla puesta en ángulo del lado derecho de la cama, el ángulo exacto que solo usa la gente que sabe de qué lado duerme un paciente. Sobre la mesita había un vaso, una campanilla pequeña, y un libro de tapa descolorida azul. Meredith avanzó. No recordó haberse movido. Tomó el libro y se abrió solo en la página 143, donde había una cinta delgada entre las páginas, y se quedó ahí parada mirando el papel mientras en sus oídos escuchaba su propia voz leyendo en voz alta en otro cuarto 11 meses antes, a las 2 de la madrugada, a una mujer sin visitas. El otro ejemplar pertenece al hospital, dijo Auguste detrás de ella. Compré uno idéntico, del mismo año de publicación. Me tomó 4 meses encontrarlo. Meredith levantó una mano hacia la solapa izquierda de su abrigo. El broche de plata en forma de rama de olivo seguía ahí. Lo había usado cada día desde la boda sin pensar ni una sola vez en quitárselo. Lo desabrochó. Lo dio vuelta. 2 letras diminutas grabadas, gastadas suavemente por los años. M.I.B. Margaret Bean, dijo Meredith. Su voz sonó como la de otra persona. Ese era el apellido de soltera de mi madre, dijo Auguste. La internaron con ese nombre. No podíamos permitir que nadie supiera dónde estaba. En mi línea de trabajo, hay gente que espera mucho tiempo a que aparezca una debilidad así. Meredith se dio vuelta. Cama 8. Sí. 6 semanas. 6 semanas y 4 días. El 19 de septiembre, dijo ella. Las 4:12 de la madrugada. Auguste Rein se quedó parado en medio del cuarto de su madre y no dijo nada durante un largo rato. Luego habló. Y por primera vez en 34 días, su voz perdió ese ritmo firme. Estaba en Boston. Había algo que no podía dejar. Me llamaron a las 3:15. Y manejé todo el camino y llegué a las 4:52. Se detuvo. Llegué 40 minutos tarde. La miró. Usted estaba ahí en mi lugar. Y Meredith Holland lloró. No había llorado en el tren. No había llorado cuando escuchó girar la cerradura. No había llorado en la capilla. No había llorado cuando escuchó a su hermano contarle alegremente sobre esos almuerzos. Pero lloró ahora, de pie en ese cuarto con el libro en una mano y el broche en la otra, porque acababa de comprender algo que hacía pedazos todo lo que había creído sobre los últimos 34 días. Este hombre no la había comprado. No la codiciaba. No la coleccionaba. No la había elegido de la forma en que un hombre elige un objeto. Le debía. Le debía lo único que su dinero, su poder, todo lo que poseía, no había podido comprar en la noche más importante de su vida. Y había pasado 11 meses intentando encontrar la forma de pagarle. Y la forma que había elegido para pagarle había sido encerrar a su acreedora dentro de una hermosa casa. Usted no tiene derecho a hacerle eso a la gente, dijo ella entre lágrimas. No tiene derecho. Auguste no se acercó. Metió la mano en su abrigo, sacó un archivo delgado, y lo puso sobre la mesita junto al vaso y la campanilla. Esto es suyo. Meredith no lo tomó. Junta Médica de Rhode Island, dijo él. La investigación fue cerrada. Su licencia de enfermera fue restaurada por completo, sin anotaciones ni restricciones.
Se firmó hace 3 semanas. Ella levantó la vista. ¿3 semanas? 3 semanas, dijo Auguste Rein. No se lo dije porque sabía que me preguntaría qué quería a cambio. Retrocedió hacia la puerta. Esto no es una condición, señorita Holland. Esto es algo que debió haber tenido desde el principio. A la mañana siguiente, Meredith fue a la casa de los Whitmore, y supo desde el momento en que llegó a la puerta que la noche había sido mala. Rosalind estaba incorporada más alto en la cama, la respiración superficial, y la mano que descansaba sobre la manta ya no se aferraba al borde. Meredith acercó la silla al lado derecho de la cama. ¿Durmió algo? No mucho. Rosalind desvió los ojos hacia ella. Cajón de abajo, lado izquierdo. Meredith abrió el cajón y sacó una pila de papeles sujetos con un clip metálico. Páginas fotocopiadas de una letra manuscrita, pequeña y pareja, con fechas escritas en columna vertical del lado izquierdo. Wallace las trajo el martes por la noche, dijo Rosalind. Intentó levantar una mano, pero apenas subió el ancho de un nudillo por encima de la manta antes de volver a caer. Pensaba revisarlas yo misma primero. Léalas usted. Meredith acercó la silla y desplegó la pila sobre su regazo. Era el registro de viajes de un chofer. Un viaje por línea, fecha, hora de salida, hora de regreso, destino, y los nombres de todos los presentes. 26 años registrados así. Wallace había fotocopiado todo desde enero del año anterior. Meredith leía despacio, siguiendo cada línea, mientras otra línea de tiempo se desplegaba dentro de su cabeza, una que conocía de memoria mejor que casi cualquier otra cosa en el mundo. 20 de marzo, Colin presentó el reporte. 11 de abril, ella fue a la estación de policía del Distrito 4. Junio, perdió el apartamento. Llegó a marzo y se detuvo. 1 de marzo, un viaje de la casa de los Whitmore a una dirección en la calle Ángel, en Providence. Presentes, Charles Whitmore y Auguste Rein. La nota de Wallace en el margen, escrita más pequeña, 210 esperó afuera en el auto. Meredith conocía la dirección de la calle Ángel. Era la oficina del bufete que usaba regularmente el Hospital St. Brendan. Siguió leyendo. 4 de marzo, la misma dirección, 1 hora y 40 minutos. 9 de marzo, otra dirección en Pawtucket. Nota, reunión privada, 40 minutos. 14 de marzo, de vuelta a la calle Ángel. Meredith se quedó muy quieta, un largo rato, con los papeles sobre el regazo. Contó de nuevo. Contó 2 veces porque no lo creyó la primera vez. Del 1 al 20 de marzo eran 19 días. 19 días antes de que Colin Vance presentara el reporte con su nombre. Ese hombre ya había estado sentado en la oficina del abogado del hospital. Se había sentado ahí 4 veces. Había sabido. Meredith, Rosalind la observaba. Meredith no respondió. Estaba mirando fijamente esa columna de fechas, y algo muy frío se levantaba dentro de su pecho. Lentamente, con firmeza, como agua llenando un sótano. Él había sabido. Sabía que Colin le estaba tendiendo una trampa. Lo sabía 19 días antes. Sabía lo suficiente como para pasar 4 reuniones con los abogados del hospital. Con todo lo que ese hombre tenía a su disposición, le habría bastado una sola llamada telefónica. Y ese reporte jamás se habría presentado. La junta jamás se habría reunido. Ella seguiría trabajando el turno de noche del 4º piso de St. Brendan esa mañana. Cansada, pobre, pero aún perteneciéndose a sí misma. Él no había llamado. Había esperado. Esperó a que la junta suspendiera su licencia. Esperó a que ella fuera a la estación de policía del Distrito 4 a dar su declaración con ambas manos temblando. Esperó a que el caso se cerrara 9 días después. Esperó a que ella vendiera el resto de sus pertenencias, entregara el apartamento, contara hasta sus últimos $3,400, y subiera al tren nocturno que salió de Providence a las 7:40, con una maleta armada con prisa. Solo entonces apareció. Meredith cerró los ojos, y podía verlo tan claramente que dolía. Ese hombre nunca la había empujado. Nunca había puesto una mano sobre ella. Simplemente se había quedado ahí, observándola caer, mes tras mes, un paso adelantado,
Y había esperado en el fondo para atraparla en el instante exacto en que tocara el suelo. Y esa era la parte más terrible, porque en todos los 35 días que había pasado en su casa, cada frase que él le había dicho había sido verdad. Cada una. No le había mentido ni una sola vez. Solo había elegido el momento de hablar. Y ese momento había sido elegido 19 días antes de que su vida se derrumbara. Meredith. Abrió los ojos. Rosalind la estaba mirando. Y ahora la mujer solo podía hablar en frases cortas, pausando entre ellas para respirar. Lo encontró, ¿verdad? Sí. Dígame. Meredith se lo contó con mucha sencillez. 19 días, 4 visitas a la oficina del abogado, una llamada telefónica que nunca se hizo. Rosalind escuchó todo. Luego cerró los ojos y se quedó tan quieta durante tanto tiempo que Meredith le tomó la muñeca. Estoy bien, dijo Rosalind sin abrir los ojos. Escúcheme, se detuvo a tomar aire. Hace 32 años, yo también busqué algo así. Nunca lo encontré. Todo lo que tenía eran paredes, y me lancé contra ellas 5 veces. Abrió los ojos. Estaban más nublados que la semana anterior, pero su mirada seguía siendo directa. Ahora usted tiene lo suyo. Meredith regresó a la casa Greystone a las 7 de esa tarde, y no subió las escaleras. Caminó directo al estudio de la esquina de la casa y puso la pila de papeles fotocopiados prolijamente sobre el escritorio frente a August Rain. No se los arrojó. 1 de marzo, dijo. 4 de marzo. 9 de marzo. 14 de marzo. 4 reuniones en el bufete de St. Brendan en la calle Ángel. Él bajó la vista hacia los papeles. No hizo ademán de tocarlos. Colin presentó el reporte el 20 de marzo, dijo Meredith. 19 días después de su primera reunión. Él no lo negó. Ella ya sabía que no lo haría, y eso fue lo que le permitió seguir. Usted sabía, dijo. Sabía antes que yo. Se sentó frente a los abogados del hospital 4 veces. Y sabía exactamente lo que estaba a punto de pasarme. Una llamada telefónica. Todo lo que tenía que hacer era hacer una llamada. Escuchó lo tranquila que sonaba su propia voz, y le sorprendió. No llamó. August Rain se levantó de su silla. Si hubiera llamado, dijo, usted se habría quedado en Providence. Sí. Se habría quedado en ese departamento del 3er piso en la calle Vikenden. Habría seguido trabajando turnos de noche con el hombre que la empujó contra un carrito de suministros, y ese reporte se habría vuelto a escribir el mes siguiente o el año siguiente, porque hombres así no se detienen. Podía detener un reporte. No podía detener toda una vida. Usted no tenía derecho a decidir eso por mí. No, dijo él, no lo tenía. Lo admitió con tanta calma que Meredith tuvo que hacer una pausa un instante para recuperar el impulso. Dio un paso más cerca. Le voy a decir lo que hizo, dijo ella. Pagó la deuda de mi padre. Pagó 4 años de la matrícula de mi hermano. Recuperó mi licencia de enfermera. Y no me lo dijo durante 3 semanas porque no quería que pensara que era una condición. Me dio una puerta sin cerrojo. Me dio el jardín. Me dio el teléfono. Me dio una paciente para que pudiera seguir siendo yo misma. Su voz empezó a temblar y ella se lo permitió. Me dio todo, señor Rain. Todo, excepto lo único que más importaba. Lo miró directamente. No me dio el derecho a rechazar nada de eso. Solo el sonido del mar quedó más allá de la ventana. Y hasta que me lo dé, dijo Meredith, ninguna de esas cosas es un regalo. Son facturas. Me despierto cada mañana en esta casa debiéndole más de lo que le debía el día anterior. ¿Sabe lo que se siente? No es ser amada. Es ser comprada en cuotas. El rostro de August Rain se puso pálido en las comisuras, de la misma forma en que se había puesto pálido una vez antes, la noche en que ella nombró su tercera condición. Nunca he pensado en usted como un objeto. No, dijo ella. Pensó en mí como una deuda. Eso es peor. Tomó aire. Luego dijo la frase que había estado cargando dentro de su pecho desde que dejó la cama de Rosalind esa tarde.
Señor Rain, su madre no me necesitaba porque fuera buena en mi trabajo. Había 6 enfermeras en el cuarto piso mejores que yo. Me necesitaba porque me quedé esa noche 3 horas después de que terminara mi turno. Y nadie me obligó a quedarme. Nadie me pagó. Nadie lo supo. Me quedé porque elegí quedarme. Las lágrimas corrían por su rostro y ella no las secó. Esa es la única parte de mí que de verdad le debe algo. Y esa es exactamente la parte que me está quitando. Si me mantiene aquí, entonces me quedo porque las puertas están cerradas. Por mi hermano, por las deudas, no porque yo elija. Y la persona a la que le debe algo dejará de existir. Él no dijo nada. Se quedó ahí parado un largo rato, y Meredith vio algo en su rostro que nunca había visto en 36 días. Un hombre derrotado por su propia lógica. Entonces Auguste Rain metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó una llave y la puso sobre el escritorio entre ambos, junto a los papeles fotocopiados. La puerta principal, dijo. Puede irse mañana en la mañana. Meredith miró la llave. Si se va, no la voy a seguir. Nadie va a ir a Providence. Su hermano conserva la beca, y yo nunca más lo voy a contactar. Hizo una pausa. Pero tiene que cruzar ese portón usted misma, señorita Holland. Yo no se lo voy a abrir. Meredith levantó la vista. El portón exterior usa un código. Usted sabe el código. Lo sé. Entonces me acaba de mentir por primera vez. No, dijo Auguste Rain, y su voz era más suave de lo que ella jamás la había escuchado. Si le abro el portón, entonces irse de este lugar se convierte en una cosa más que yo le di. Y ese es el último regalo que no puedo soportar dar. Meredith salió del cuarto antes del amanecer. No se llevó nada excepto la maleta que la había acompañado en aquel tren nocturno. Y dentro puso 3 cosas: la fotografía de su padre en su nuevo marco de madera, el archivo con el sello de la Junta Médica, y el libro descolorido de tapa azul. Dejó el broche de plata en forma de rama de olivo sobre la mesita, prolijamente acomodado con el lado grabado hacia arriba. Nadie la detuvo en las escaleras. Bernadette Ross estaba parada al pie de ellas con las manos entrelazadas frente a ella, y no dijo una palabra. Pero cuando Meredith pasó, la mujer inclinó la cabeza de la misma forma que lo había hecho aquella primera noche, y esta vez Meredith le devolvió la reverencia. Afuera, la neblina todavía era espesa. El camino de grava se extendía alrededor de 1/4 de milla desde los escalones de la entrada hasta el portón principal, y Meredith caminó toda la distancia sola, escuchando las ruedas de la maleta crujir detrás de ella, y no miró atrás ni una sola vez. El portón exterior estaba cerrado. Se paró frente a él con la llave en la mano, y ya lo sabía, pero lo intentó de todas formas. Y la cerradura de ese portón no era del tipo que usa llave. Un pequeño teclado estaba montado en la columna de piedra, su luz roja parpadeando constantemente. Meredith se quedó ahí, sosteniendo la llave inútil mientras la neblina de la mañana se le asentaba en el cabello. Entonces una puerta de madera se abrió en la garita a la derecha. Emmett Doyle salió. No le preguntó a dónde iba. No habló por radio. Caminó directo hacia el portón, insertó una llave en una cerradura mecánica ubicada en la base de la columna, una cerradura que Meredith nunca había notado, y la giró con la mano. El pesado portón crujió y se abrió unos centímetros. Señor Doyle. Él no la miró. Miraba hacia el camino más allá del portón. Llevé a la señora Bean a St. Brendan todos los martes durante 6 semanas, dijo Emmett Doyle. Estacionaba en el lote norte y me quedaba en el auto hasta que ella terminaba. Algunas noches me quedaba ahí hasta las 4 de la madrugada. Puso una mano sobre el portón y lo jaló más ancho. Supe quién era usted desde la noche en que llegó, señorita Holland. La vi en el andén de Kingston, y supe. Meredith se quedó inmóvil. Ella no habría querido que usted se quedara aquí, dijo él. Luego dio un paso atrás y se paró derecho, con los brazos a los costados. La postura de un hombre que se había parado así toda su vida. Meredith cruzó el portón. Caminó unos 20 pasos antes de detenerse, y se dio vuelta, y en el tercer piso de la casa Greystone detrás de ella había exactamente una ventana iluminada. No sabía si él estaba parado ahí. Nunca lo sabría.
Se dio vuelta y siguió caminando. El camino por delante estaba vacío y cubierto de neblina. Y en su bolsillo tenía $3,400 y algo de cambio, y una licencia de enfermera recién restaurada. Y de pie en medio de ese camino, Meredith Holland comprendió lo que Rosalind Whitmore había comprendido después de sentarse 4 horas en una banca de madera en una estación de tren en Chicago. Que la jaula más aterradora no era la de barrotes de hierro, sino la que no tenía nada esperándote afuera. Pero Rosalind se había equivocado en una cosa. Aquella mujer se había sentado en la estación todos esos años atrás con las manos vacías, sin profesión, sin nadie que recordara su nombre. Meredith se alejaba de este portón con una profesión todavía en sus manos. Y esa era la parte más cruel de toda la historia. Porque ese hombre, con la propia precisión de su planeación, había puesto personalmente en sus manos lo único en el mundo que podía llevársela lejos de él. 7 meses después, Meredith Holland trabajaba como coordinadora en un pequeño centro de cuidados paliativos en el lado este de Providence. 12 camas, 6 empleados, un edificio viejo con una gotera en una esquina del comedor. El sueldo era más bajo que en el hospital. Los turnos eran más largos. Caminaba al trabajo y regresaba cada tarde a un apartamento de una habitación cuya renta pagaba ella misma. Danny seguía en la universidad, en su segundo año, y llamaba a su hermana cada domingo por la noche. Rosalind Whitmore murió una mañana de junio, 6 semanas y media después del día en que Meredith le había dado ese número, y Meredith había llegado a tiempo para sentarse a su lado hasta el final, en la silla del lado derecho. Una mañana de noviembre, el centro recibió una donación anónima, suficiente para reparar el techo y abrir 4 camas adicionales. Dentro del sobre había un libro descolorido de tapa azul, marcado en la página 143, y una pequeña nota con una sola línea escrita a mano, sin condiciones adjuntas. Meredith sostuvo esa nota durante un largo rato. Luego aceptó la donación porque esas 4 camas significaban 4 vidas humanas. Después se sentó en su escritorio, sacó el papel membretado del centro, y escribió una carta formal de agradecimiento al donante, siguiendo la plantilla estándar, incluyendo un recibo sellado con la cantidad exacta, exactamente como lo hacía para cualquier otro donante. Firmó su nombre al final. Meredith Holland, enfermera, no Meredith Rain. Ya no un regalo, sino una transacción entre iguales. Algunas jaulas están construidas con bondad, y esas son las jaulas más difíciles de ver, porque están hechas de las mismas cosas que verdaderamente necesitamos. Alguien que de verdad nos ama no nos entrega un mundo entero mientras guarda la llave en su bolsillo. Se hace a un lado y nos observa construir nuestro propio mundo, aunque ese mundo sea mucho más pequeño. Una deuda de bondad debería pagarse con gratitud, no con una vida humana entera. Y el valor de una persona no se mide por cuánto se le da, sino por lo que tiene el coraje de rechazar. Algunas puertas se cierran en 7 minutos, y pueden tomar toda una vida en volver a abrirse.